El viento golpeaba contra las frágiles paredes de madera del establo abandonado mientras Mary Collier gritaba en la oscuridad, con su cuerpo atormentado por la agonía del parto. La viuda no tenía a nadie, ni partera, ni familia, ni un vecino amable que le hirviera agua o le sujetara la mano temblorosa. Solo las dos vidas no nacidas dentro de ella respondieron a sus gritos con patadas que le robaban el aliento. Un relámpago atravesó los listones rotos del techo, iluminando el sudor de su frente y la suciedad adherida a su vestido roto. La tormenta afuera rugía como la que había arrasado su vida solo unos meses antes, cuando su esposo Samuel quedó aplastado bajo un madero caído durante la construcción del granero. Desde entonces, María había quedado a merced de vecinos chismosos y de un pueblo que se volvía frío cuando una viuda no tenía nada que ofrecer. Su vientre hinchado la convertía en una carga. Su dolor la hizo invisible. Cuando su trabajo de parto comenzó horas antes, ella se tambaleó desde la pequeña choza que el pueblo le había prestado, sabiendo muy bien que no vendrían. En cambio eligió el establo, un lugar que una vez había albergado vida y calor, aunque ahora no fuera más que vigas podridas y heno suelto. Cada contracción la atravesaba como una cuchilla, pero ella reprimió sus gritos, temerosa de desperdiciar aliento. El primer niño nació mientras los truenos sacudían las vigas. Una niña, pequeña pero que respiraba, sus gritos atravesando el viento aullante como un frágil faro de vida. Mary apenas tuvo fuerzas para limpiarse la sangre de la cara antes de que la segunda ola la atrapara. Un segundo niño luchando por llegar al mundo. Las horas se desdibujaron en un largo grito hasta que finalmente nació su segundo bebé. Un niño apareció en el mundo mientras la lluvia disminuía hasta convertirse en un susurro. Ella yacía allí jadeando, con los brazos envueltos débilmente alrededor de los gemelos, la sangre acumulándose debajo de ella y la respiración superficial. El frío le carcomía la piel empapada de sudor, y por primera vez desde la muerte de Samuel, el terror se apoderó de ella, no por ella, sino por ellos. Ella sabía que se estaba desvaneciendo. La tormenta había pasado, pero la noche amenazaba con llevársela de todos modos. Y entonces, justo cuando sus ojos se cerraron, una sombra atravesó las puertas abiertas del granero. Sus botas crujieron suavemente sobre la paja. Un hombre estaba allí, con el rostro medio oculto bajo un sombrero empapado de lluvia, su figura alta, quieta y silenciosa. Su abrigo ondeó mientras se acercaba, deteniéndose solo cuando vio a los gemelos acunados en sus brazos temblorosos. María intentó hablar, pero solo se le escapó un susurro entrecortado. «Por favor, sálvenlos». El hombre se arrodilló, sus manos con suavidad mientras se quitaba el abrigo de los hombros y los envolvía a los tres. Él no habló. Él no preguntó. Él simplemente los levantó en sus brazos como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. La cabaña era pequeña, pero su calor golpeó a Mary como un segundo aliento. Ella apenas se dio cuenta de lo lejos que el hombre la había llevado, o cuánto tiempo había azotado la tormenta tras ellos. Sus pasos nunca vacilaron, incluso cuando su cabeza se apoyaba contra su pecho y los gemelos gemían bajo los pesados pliegues de su abrigo. Ahora, recostada suavemente sobre una cama resistente cubierta con mantas de lana, Mary parpadeó ante el tenue resplandor de una linterna que se balanceaba suavemente en una viga de madera. El hombre se movía en un silencio casi absoluto, cada movimiento era cuidadoso, como si cualquier sonido repentino pudiera romper el frágil aire entre ellos. Su rostro, ahora visible, no transmitía agudeza ni juicio, solo un propósito firme y tranquilo. Las líneas grabadas en sus mejillas hablaban de los años pasados trabajando la tierra, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella solo por un instante antes de bajar nuevamente para atender el fuego. Los gemelos se movieron a su lado. Sus pequeños gritos eran débiles pero vivos. Mary extendió la mano. Sus dedos temblaban mientras revisaba sus mantas. El hombre regresó momentos después con un paño humeante y una taza de lata con agua. Sin decir palabra, le levantó la cabeza y la ayudó a beber, con un toque firme pero nunca prolongado. El agua se deslizó por su garganta como la misericordia misma. Ella intentó hablar, con voz áspera. ¿Quién eres tú? Su voz, cuando finalmente llegó, era baja. Llámame Isen. Eso fue todo lo que ofreció. Ella tragó saliva de nuevo,
parpadeando para contener el mareo que se arremolinaba en los bordes de su visión. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarme? La mirada de Isen sostuvo la de ella por un largo momento. No hace frío, pero es ilegible. Porque no lo hicieron, respondió simplemente. Sin amargura, sin piedad, solo verdad. Dejó la lata a un lado y examinó a los gemelos, ajustando sus mantas. Sus manos ásperas eran sorprendentemente suaves contra la piel del recién nacido. Necesitas descansar, dijo. Necesitarán leche. Hay una cabra en el cobertizo. Sus palabras fueron pocas, pero sus acciones llenaron cada espacio vacío de la habitación. Cuidando, preparando, protegiendo. El pecho de María se apretó bajo el peso de todo. Nadie la había mirado sin expectativa ni vergüenza desde que murió Samuel. Y, sin embargo, este extraño no ofrecía preguntas, ni condiciones, solo refugio, solo cuidados. El cansancio la atrajo de nuevo, pero cuando sus párpados se cerraron, susurró las únicas palabras que le quedaban. Gracias. Isen se detuvo al pie de la cama, asintiendo una vez antes de acomodarse en una silla junto a la puerta, con el rifle sobre las rodillas, no apuntando hacia afuera con miedo, sino hacia adentro en una promesa silenciosa. El viento afuera se había suavizado hasta casi desaparecer. Y por primera vez desde que el fuego le robó a su marido, Mary durmió en paz, con sus hijos a salvo y un vaquero silencioso vigilando. La luz del sol de la mañana se derramaba a través de la pequeña ventana de la cabaña, cálida contra la piel de Mary mientras sus ojos se abrían. Por un momento, casi creyó que todo había sido un sueño febril. La tormenta, el establo, el nacimiento, pero entonces vio a sus gemelos respirando suavemente a su lado, con las mejillas sonrojadas por la vida, y a Isen de pie cerca del hogar, revolviendo una olla de papilla ligera. Él echó un vistazo, asintió, pero no pronunció ninguna palabra. El silencio entre ellos no era frío. Era sólido, como las vigas que sostenían el techo sobre ella. Mientras Mary se incorporaba lentamente, con el cuerpo dolorido, los recuerdos regresaron con cruel precisión. Cómo susurró el pueblo cuando Samuel murió. Cómo sus suegros habían cerrado sus puertas. Cómo los vecinos evitaban su mirada cuando su vientre empezó a pesar más. Nadie le había ofrecido trabajo ni caridad. Simplemente habían esperado a que ella desapareciera. Y cuando no lo hicieron, le ofrecieron algo peor. Silencio. Isen sirvió papilla en un recipiente de hojalata y se lo entregó con cuidado. Necesitarás fuerza, dijo. Lo necesitarás para ellos. Ella tragó una cucharada y sintió que el calor se extendía por su pecho mientras las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. ¿Cómo me encontraste?, preguntó. Isen bajó la mirada brevemente. Te vi salir de la ciudad hace 2 días, sin llevar nada. Sabía a dónde ibas. Mary apretó la mandíbula, la vergüenza y la ira se retorcieron juntas. Me dejaron ir, Isen. Sabían que no tenía a dónde ir. Él no respondió. No hacía falta. La verdad ya se había dicho. Miró a los gemelos, sus pequeños pechos subiendo y bajando bajo el abrigo de Isen, todavía envolviéndolos como una promesa. ¿Qué dirán ahora?, susurró. La voz de Isen era firme. ¿Importa? Afuera, la puerta se abrió con un crujido cuando Gideon, un peón de rancho fibroso del pueblo, entró con un montón de leña cortada. Pensé que necesitarías más, dijo, mirando a Mary y a los bebés con un suave asentimiento. Aún tienes amigos, señorita Collier. Aunque tardaron en demostrarlo. Mary se quedó sin aliento. ¿Por qué ayudar ahora? Gideon miró a Isen. Porque alguien se puso de pie primero. Nos facilita seguirla. Mientras el fuego crepitaba y la cabaña se llenaba del aroma a leña fresca y avena caliente, Mary sintió un cambio, no en el pueblo, sino en ella misma. Ya no era la viuda que habían ignorado. Era madre, y ya no estaba sola. Isen regresó a su silla junto a la puerta, continuando su silenciosa vigilancia. Afuera, el valle despertaba. Y por primera vez desde la muerte de Samuel, Mary sintió algo más fuerte que el dolor crecer en su interior. Esperanza. Los días se asentaron en un ritmo que Mary nunca antes había conocido.
No el ritmo desesperado de la supervivencia, sino el ritmo constante de un cuidado silencioso. Isen cortaba leña antes del amanecer, recogía leche de cabra para los gemelos y vigilaba la cresta como un hombre que comprendía el peligro incluso cuando no aparecía. Hablaba poco, pero su presencia llenaba cada vacío que la pérdida había tallado en ella. Los gemelos se fortalecieron bajo su silenciosa tutela, sus mejillas se hincharon, sus llantos se convirtieron en suaves golpes que reconfortaban incluso las mañanas más frías. Mary remendó lo que pudo. Cosía prendas diminutas con viejos sacos de flores mientras su cuerpo se recuperaba lentamente del largo trabajo que casi le había robado la vida. Una tarde, mientras los primeros copos de nieve danzaban sobre las colinas, Mary estaba sentada junto al fuego, con los gemelos acunados en sus brazos. Isen estaba cerca, afilando su cuchillo, su ritmo tranquilo acompasando el parpadeo de las llamas. Necesitarán nombres, dijo en voz baja, más para sí misma que para él. La mano de Isen disminuyó la velocidad, pero no habló. Mary levantó la vista y encontró su mirada fija. Samuel siempre decía que si teníamos un niño y una niña, quería llamarlos como sus padres, Clara y Thomas. Ella hizo una pausa y sintió un nudo en la garganta. Pero se siente mal, como si pertenecieran al plan de otra persona, alguien que no está aquí. Isen dejó el cuchillo con cuidado y se acercó, sus botas silenciosas contra el piso de madera. Durante un largo instante se quedó mirando a los bebés, luego miró a Mary a los ojos con esa rara quietud que siempre precedía a sus pocas palabras. «Los llevaste a través del fuego», dijo. «Les diste vida cuando el pueblo te dio la espalda. Deberían llevar tu nombre». Mary parpadeó y se quedó sin aliento. «Minero». Él negó con la cabeza. «¿Su nombre? ¿Qué les diste?» «Fortaleza». Su voz bajó más, rica en algo que ella no había escuchado en la voz de ningún hombre desde Samuel. «Respeto. Llamémoslos gracia y voluntad». La sencillez del asunto la impresionó como si una campana resonara en todo el valle. Gracia por lo que se había ahorrado. Voluntad de lo que había soportado. Ella asintió y su visión se volvió borrosa mientras susurraba los nombres sobre sus pequeñas cabezas. «La gracia lo hará». Los gemelos se retorcieron en respuesta como si reconocieran el regalo. Isen dio un paso atrás y regresó a su tranquilo rincón junto a la puerta. Pero algo había cambiado entre ellos. Tácito pero más pesado que las palabras. Estos niños ya no pertenecían al dolor. Pertenecían al futuro que estaban construyendo en esta cabaña, tabla a tabla. Y aunque Isen nunca lo dijo, Mary sabía que lo que le había ofrecido esa noche era más que nombres. Él les había dado un comienzo. El golpe se produjo justo después del amanecer, brusco y deliberado. Mary se quedó congelada, con sus manos todavía acunando a Will mientras Grace gemía suavemente a su lado. Hacía semanas que no oía acercarse ningún visitante. Isen ya estaba en la puerta, con el rifle bajado pero listo, entrecerrando los ojos mientras la abría un poco. Al otro lado estaba el concejal Reed, flanqueado por otros 2 hombres del pueblo, rostros que Mary reconoció, rostros que habían mirado hacia otro lado cuando ella pidió trabajo meses atrás. Ahora estaban erguidos, con expresiones cuidadosamente medidas. «Buenos días», dijo Reed, intentando sonar cordial. «Escuchamos palabras viajadas. Has tenido tus hijos, María, y te has instalado en una propiedad que no te pertenece por derecho». Isen no dijo nada, pero su figura llenó la puerta como una pared. La voz de Mary sonó firme, aunque su pecho se apretó. Esta era la tierra del tío de Samuel. No dejó ningún reclamo, y nadie lo cuestionó cuando me dejaron a mi suerte. Los labios de Reed se crisparon como si estuviera reprimiendo la irritación. Entonces usted era viuda y no tenía hijos. Ahora tienes 2 bocas que alimentar. La ciudad cree que es mejor que se tomen medidas para su bienestar. Por supuesto. El estómago de María se revolvió. Ella reconoció las palabras. Un robo educado envuelto en preocupación. ¿Te refieres a llevarte a mis hijos?, dijo ella rotundamente. El segundo hombre, Ellis, dio un paso adelante. Hay una pareja al oeste de la ciudad, ricos y correctos. Pueden ofrecer más que este arreglo. Sus ojos se dirigieron hacia Isen, con desdén. El pulso de Mary latía con fuerza,
pero Isen habló antes de que ella pudiera hacerlo. Su voz era suave, pero se oía como un trueno lejano. La ciudad tuvo la oportunidad de ayudarla. La rechazaste. Reed se puso rígido. Estábamos haciendo lo que creíamos apropiado. ¿Pensaste que lo correcto era dejarla morir en un establo? Isen respondió. El silencio que siguió fue pesado. Reed se enderezó, forzando una sonrisa frágil. Tenga cuidado, señor. La ley favorece a quienes actúan primero. La mirada de Isen nunca vaciló. Y yo también. El concejal vaciló, sintiendo el peso detrás de sus palabras. Ellis se movió incómodo y Reed finalmente suspiró. Hablaremos de nuevo. Se dieron la vuelta y se fueron, sus botas crujiendo sobre la tierra cubierta de escarcha mientras desaparecían entre los árboles. María exhaló solo cuando sus figuras desaparecieron. Volverán, susurró. Isen cerró la puerta suavemente y regresó a su lado, con voz tranquila. Entonces seguiremos en pie. Miró a los gemelos y luego a ella. Ya no está sola. Mientras el fuego crepitaba y los gemelos respiraban suavemente contra su pecho, Mary lo sintió de nuevo. Ese mismo peso constante que Isen siempre llevaba. No solo protección, ni compasión. Algo mucho más peligroso para quienes la habían rechazado. Lealtad silenciosa e inquebrantable. La nieve llegó con más fuerza esa noche, cubriendo el valle en silencio, mientras el viento silbaba por las grietas de la cabaña como viejos fantasmas que buscaban su debilidad. Isen había sellado bien las ventanas con tela extra, y Mary mantenía a los gemelos abrigados cerca de la estufa, sus diminutos cuerpos irradiaban calor hacia su pecho. Sin embargo, no era el frío lo que la atormentaba. Era la certeza de que Reed y los demás regresarían. El pueblo la había ignorado cuando era viuda sola. Pero ahora que los niños habían sobrevivido, veían valor donde antes veían carga, lo que los hacía peligrosos. Gideon llegó a la luz de la linterna, sacándose la nieve de las botas a patadas. Llevaba una bolsa de carne seca y avena, y la colocó junto a la chimenea. Hay más gente hablando en el pueblo, dijo. En voz baja. No todo el mundo está de acuerdo con Reed. Algunos dicen que es una vergüenza lo que intentaron hacer. Mary miró a Isen, quien no dijo nada, con los ojos fijos en el fuego. Gideon continuó bajando la voz. Hay una reunión planeada. Cañas presiona para que se tome la custodia por la fuerza. Afirma que no estás en condiciones. Afirma que nunca se casó formalmente. Las palabras la atravesaron como hielo. Quieren llevárselos. Gideon asintió sombríamente. Para la primavera, si no antes. María tragó saliva con fuerza. Le ardía la garganta. ¿Qué derecho tienen? El derecho que se dan ellos mismos, dijo finalmente Isen, en voz baja. A menos que alguien se interponga. Los tres permanecieron sentados en un pesado silencio. El crepitar del fuego era el único sonido. Afuera, el viento aullaba como una advertencia. Entonces Isen volvió a hablar, y esta vez sus palabras tenían algo nuevo, una silenciosa finalidad. No tienes papeles, ni reclamo que te respeten. Pero me tienes a mí. A María se le cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Él la miró a los ojos, firme y seguro. Si fueras mi esposa no podrían tocarte. No por ley. No sin contrariarme. Las palabras quedaron colgadas en la habitación como una linterna apagada. Sencillo, sin adornos, pero lleno de luz, esperando ser liberado. Las manos de Mary temblaban mientras acercaba a los gemelos. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo mucho más pesado. Elección. Este hombre que la había sacado del establo, que había cuidado a sus hijos sin que se lo pidieran, que les había dado nombres, fuego y esperanza. No ofreció ningún romance, ninguna dulce promesa, solo refugio, permanencia, familia. Ella lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna vacilación, pero no encontró ninguna. ¿Harías eso por nosotros? Ella susurró. Isen asintió una vez. Para todos ustedes. Y en ese momento, Mary se dio cuenta de que ya no estaba eligiendo entre la supervivencia y la dignidad. Ella estaba eligiendo una vida que pertenecería a los cuatro. La boda fue sencilla,
celebrada al amanecer bajo el viejo cedro detrás de la cabaña. No hubo invitados de la ciudad. Sin música, sin vestidos finos ni velos de encaje. Junto a ellos solo estaba Gedeón, como testigo, con el rostro serio bajo su gorro de lana. La nieve aún se aferraba al suelo, brillando bajo los primeros rayos de luz, como si la tierra misma reconociera el peso del momento. Mary llevaba el mismo vestido remendado con el que había dado a luz a sus gemelos. Las manchas habían sido limpiadas hacía tiempo, pero nunca olvidadas. Sostuvo a Grace y Will en sus brazos, sus respiraciones se elevaban como suaves nubes en el aire frío de la mañana. Isen estaba de pie frente a ella, con el abrigo abotonado para protegerse del frío, el sombrero en las manos y un silencio tan firme como siempre. Gideon se aclaró la garganta suavemente. No soy ningún predicador, dijo con voz ronca. Pero creo que esto no necesita un predicador. Solo necesita la verdad. Él miró entre ellos. Isen, ¿aceptas a esta mujer, a sus hijos y la vida que viene con ellos? La voz de Isen era baja pero firme. Sí. Gedeón se volvió hacia María. ¿Y tú, Mary Collier, aceptas a este hombre? No por miedo sino por elección. Su garganta se apretó, pero su voz era firme. Sí. Las palabras no fueron fuertes, pero resonaron en el aire helado como una promesa grabada en los mismos árboles. Gideon asintió una vez. Entonces ya está hecho. Isen extendió la mano y sus ásperas manos acunaron los dedos de Mary como si fueran a romperse, pero ella solo apretó con más fuerza. No se ofreció ningún anillo, no se firmaron papeles, pero lo que pasó entre ellos fue más fuerte de lo que cualquier ley pudiera reconocer. Ya no eran dos almas rotas buscando refugio. Eran una familia. Mientras estaban debajo del cedro, los gemelos se movieron y pequeños gritos se elevaron hasta la mañana. Sin dudarlo, Isen se acercó y tomó suavemente a Will en sus brazos mientras Mary movió a Grace hacia su hombro. Por primera vez, los cuatro estaban juntos como uno solo. Gideon sonrió levemente y dio un paso atrás, dándoles el espacio que solo pertenecía a una familia ahora completamente formada. El viento se suavizó como si ni siquiera la naturaleza se atreviera a interrumpir lo que acababa de forjarse. Y por primera vez desde la muerte de Samuel, María no se sintió como una viuda que empezaba de nuevo, sino como una mujer que había construido algo inquebrantable desde las cenizas. Una familia no dada, sino elegida. Un futuro que no se ruega, sino que se reclama. El golpe se escuchó otra vez, más fuerte esta vez, haciendo vibrar la puerta recién instalada mientras el borde del invierno comenzaba a aflojar su control sobre el valle. Mary estaba de pie junto al hogar, abrazando a Grace, mientras Will dormía en la cuna que Isen había tallado a mano. Isen ya estaba en la puerta, con el rifle en la mano, pero agachado, tranquilo, firme, listo. Cuando la abrió, el concejal Reed dio un paso adelante con dos agentes detrás, sus rostros más tensos que antes y su paciencia más escasa. Escuchamos los rumores, dijo Reed con frialdad. El matrimonio, la tierra. Cree que unas pocas palabras y un nombre en boca de los niños cambian la ley. ¿Señor Caín? Isen no dijo nada, pero su mirada se mantuvo firme como siempre. Los labios de Reed se curvaron. No existe ninguna licencia presentada, ningún registro eclesiástico, ningún testigo formal más allá de un peón del rancho. Esto, señaló hacia María, que estaba en el interior, no es nada más que una cohabitación ilegal. Los hijos siguen siendo ilegítimos. Mary se quedó sin aliento, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Gideon resonó detrás del concejal, clara y aguda. Estás equivocado, Reed. Todas las miradas se giraron. Gideon se mantuvo erguido, sosteniendo un documento doblado en su mano callosa. El juez de circuito pasó por allí la semana pasada. Me aseguré de que viera la ceremonia, presentara los documentos correctamente y firmara la licencia él mismo. Su marido y su mujer ahora por ley y por testigo. Le entregó los papeles a Reed, quien los tomó y escaneó el sello oficial con frustración. Los diputados se movieron incómodos y sus manos cayeron de sus cinturones. La voz de Reed bajó, amarga. ¿Crees que esto se mantendrá? ¿Crees que el pueblo ya no la juzgará? Isen finalmente habló, su voz suave pero cortante.
El pueblo ya la juzgó y luego se alejó. Hemos terminado de esperar su misericordia. El rostro de Reed se sonrojó con una rabia silenciosa, pero ya no tenía terreno donde pararse. Después de un momento tenso, asintió rígidamente a sus ayudantes y se dio la vuelta. Los tres desaparecieron de nuevo en la fría mañana. Cuando la puerta se cerró, Mary se inclinó hacia el lado de Isen, su cuerpo temblando de alivio. Gideon puso una mano sobre el hombro de Isen. No estás solo en esto, amigo. Ya no. El fuego crepitó cuando Isen dejó su rifle a un lado y trató de alcanzar a Will mientras Mary sostenía a Grace cerca. Afuera la nieve se derritió bajo el primer aliento cálido de la primavera. Dentro de la cabaña estaba más fuerte que nunca, no por leyes ni papeles, sino porque esta familia se había negado a ceder. Y ahora, por primera vez, el valle se estaba dando cuenta de que nunca lo harían. La primavera llegó al valle como un himno largamente esperado, calentando el suelo, despertando los arroyos y haciendo que nueva vida surgiera de la tierra descongelada. La noticia del matrimonio se desvaneció, pero la de los niños no. Los habitantes del pueblo que antes le habían dado la espalda ahora encontraban motivos para pasar junto a la cabaña y mirar hacia el porche donde Grace y Will estaban reunidos bajo el sol de la mañana, envueltos en edredones cosidos por las manos desgastadas de Mary. Fue Will quien primero llamó su atención. Un niño fuerte, de ojos brillantes, cuya risa resonaba en el claro como pequeñas campanas de iglesia. Gideon solía bromear diciendo que la risa de Will podía avergonzar al banquero más frío y hacerlo sonreír, y Grace, aunque más pequeña, tenía una fuerza tranquila en sus ojos, amplios y firmes, que reflejaban la resiliencia de su madre. Una tarde, mientras Mary colgaba ropa de cama limpia, la anciana señora Gley llegó inesperadamente, agarrando una cesta de pan y mermelada. Ella se movió nerviosamente sobre sus pies mientras Mary se acercaba, limpiándose las manos en su delantal. Pensé que los pequeños podrían necesitar algo de dulzura, tartamudeó la señora Gley. Mary parpadeó, sin saber si hablar o simplemente aceptar la inesperada amabilidad. Isen, sentado cerca, tallando un pequeño caballo de madera para Will, asintió cortésmente, pero permaneció en silencio. La señora Gley se aclaró la garganta. Es vergonzoso lo que intentaron hacer, susurró. Los concejales. Quiero decir, la ciudad ha estado hablando. Siempre han hablado, dijo Mary suavemente. Ahora están escuchando. La señora Gley ofreció una sonrisa delgada, casi avergonzada. Bueno, quizás sea hora de que algunos de nosotros escuchemos mejor. Ella miró hacia Will y Grace, su voz más suave. Son fuertes. Has hecho algo bueno aquí. Y así, sin más, la primera piedra se movió. Durante las siguientes semanas, otros siguieron su ejemplo. Un saco extra de harina dejado junto a la valla. Paño de repuesto dejado colgado en la puerta. Un vecino se ofrece a reparar el techo de la cabaña antes de que lleguen las lluvias de verano. Los niños ya no eran solo Marías. Se estaban convirtiendo en la esperanza del valle. Prueba de que algo bueno puede surgir de la vergüenza y el silencio. Una noche, mientras el crepúsculo teñía las colinas de un suave color lavanda, Isen habló mientras estaban sentados en el porche, mirando a los gemelos dormir. No solo sobreviviste, Mary, dijo en voz baja. Les enseñaste a verte, lo miró. Sus ojos brillaban bajo la luz que se desvanecía. No, Isen, susurró. Les enseñamos, los cuatro. Y cuando la luna se elevó sobre las crestas, Mary supo que la batalla no solo estaba ganada. Se reescribía cada día como estos niños vivían y reían en la casa construida de cenizas, custodiada por un hombre que una vez había sido un extraño. Y ahora era mucho más. El verano llegó como una celebración tranquila. Las flores silvestres coloreaban los prados. Las abejas zumbaban alrededor del porche de la cabaña, y el valle finalmente pareció reconocer a la familia no como un escándalo, sino como un lugar perteneciente. Incluso los concejales mantuvieron ahora la distancia. Documentos presentados, bocas cerradas y el poder entregado en silencio. Los susurros se habían suavizado y se habían convertido en asentimientos, y las miradas de reojo en saludos. Pero no fue hasta ese domingo por la tarde que Mary sintió que el muro final se rompía.
El picnic de la iglesia reunió a casi todas las familias del valle. Mesas cubiertas de pasteles y pan fresco se extendían bajo los altos pinos. Los niños se persiguieron unos a otros a través de la hierba alta y, por primera vez, nadie miró dos veces el lugar de Mary al lado de Ethan. Grace se aferró a su hombro, adormilada por el calor, mientras Will caminaba cerca, con sus pequeñas piernas fuertes debajo de él. El sheriff Banning se acercó con su esposa y asintió cortésmente, ofreciendo una lata de miel como regalo para los gemelos. Se han vuelto fuertes, dijo, con una voz más ligera que la que Mary jamás había oído. Buen material estos dos. Mary sonrió al sentir la mano de Ethan posarse suavemente en la parte baja de su espalda. Han tenido buenas manos que los han guiado, respondió suavemente. El sheriff hizo una pausa como si estuviera sopesando algo más pesado y luego dijo, «Has construido algo aquí, Mary. Algo duradero». Mientras se alejaba, una pequeña voz lo llamó desde atrás. «Mamá». Mary se giró instintivamente, con la respiración atrapada en el pecho. Fue Will, su primera palabra clara pronunciada sin dudar, sus pequeñas manos, extendiéndose hacia ella mientras tropezaba hacia adelante. Las palabras impactaron más profundamente que cualquier promesa, cualquier papel, cualquier voto jamás pronunciado bajo el techo de aquella cabaña. «Mamá». Ethan tomó a Will en sus brazos, sonriendo tranquilamente, mientras Grace se movía contra el pecho de Mary, sus pequeños dedos enroscándose alrededor de la tela de su vestido. A su alrededor, la gente del pueblo observaba, pero no como jueces ni como escépticos. Vieron una familia que ninguna tormenta, ningún concejal, ninguna vergüenza pudo quebrantar. Esa tarde, de regreso en la cabaña, mientras la luz de la linterna parpadeaba contra las paredes de madera que habían construido juntos, Ethan atrajo a Mary hacia sí. Él eligió su primera palabra. «Bueno», susurró. María apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Él eligió su verdad. Afuera, el viento soplaba entre los árboles como una canción que esperaba desde hacía mucho tiempo ser cantada. Y en esa cabaña, nacida de las cenizas, criada por la fe, custodiada por el amor, se levantaría una generación que no llevaría el peso del dolor de su madre, sino la fuerza de su nombre. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre las historias que quedaron atrás. Si la hubieras visto allí,